Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Poisonous Love basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Sabemos que siempre hacen lo mejor, pero por favor, no vuelvan a hacer lo mismo esa noche. La doctora Melanie no pudo evitar mencionar la noche en que la doctora Prensini cometió su error. No conocía los detalles, pero sabía que la doctora Prensini había faltado a su cita y habían terminado teniendo una relación con otra persona. No podían creer que la racional doctora Prensini hiciera algo así. Comamos la ensalada de papaya. No quiero hablar de cosas estresantes. Buena idea. No deberías estresarte demasiado estos días. Podría afectar. ¿Afectar a qué? A tu salud. No hay muchos pacientes últimamente. Sí, los hay, pero a veces siento náuseas. Tal vez soy yo que no duermo lo suficiente y con náuseas. ¿Por qué te ves tan sorprendida, Poe? Nada. Comamos el Somtum y volvamos a descansar. La doctora Melanie fingió comer, pero su mente estaba acelerada. Los síntomas de la doctora Prensini se hacían cada día más evidentes. Parecía que sus temores se hacían realidad. ¿Cómo manejaría la doctora Prensini la situación? Aunque era racional, lidiar con temas delicados no era fácil. Después de terminar de cenar, la doctora Prensini le pidió a la doctora Melanie que la dejara en la entrada de su apartamento. No estaba lista para que su amiga viera su habitación, lo que seguramente suscitaría preguntas. No quería explicar nada complicado, especialmente cuando ni siquiera podía responder a sus propias preguntas. La doctora Prensini miró el reloj de pared, que era casi las 11. Apagó el televisor y todas las luces de la sala, preparándose para irse a la cama. No entendía por qué se quedó en la sala hasta casi las 11. Estaba esperando algo. La doctora Prensini intentó cerrar los ojos y dormir, pero cada vez que lo hacía, los recuerdos de la noche anterior le aceleró el corazón y le sonrojó. No podía creer que se sintiera bien con la mujer que había arruinado su boda y había usado sus fotos como palanca para acercarse a ella. Estaba aún más confundida sobre por qué había iniciado la intimidad física con la actriz a pesar de ser plenamente consciente. Ella era su primera y ella era First. Éramos la primera de cada una. Las emociones abrumadoras hicieron que la doctora Prensini se sonrojara. Decidió apagar la lámpara de la mesita de noche para obligarse a dormir. La doctora Prensini acababa de quedarse dormida cuando un abrazo la despertó. La persona que la despertó intentaba acurrucarse más cerca, obligándola a alejarse, pero no fue fácil escapar del abrazo. Pipren, no te muevas, quiero abrazarte, suéltame. No, déjame abrazarte para aliviar mi cansancio, suéltame. Estás luchando para poder fingir que no consientes, ¿verdad? Pero lo hiciste. Napak no solo habló, sino que también se movió para sentarse a horcajadas sobre la hermosa doctora, quien intentó apartarla, pero no había manera de que soltara a la doctora en la que había estado pensando todo el día. Napak se inclinó para besarla, pero falló y solo besó su mejilla, mientras la doctora le giraba la cabeza, negándose a ser besada fácilmente. Suéltame, eres tan cruel, ahora soy tuya, ¿recuerdas? Era un recordatorio de lo que había sucedido la noche anterior. El beso que inicialmente no dio en el blanco ahora aterrizó porque la doctora no se apartó. El suave beso comenzó y nuestras manos se movieron dentro de la ropa de la otra, ayudándonos a quitar el camisón que cayó al suelo junto a la cama. Ya no había más preguntas confusas sobre lo que estaba sucediendo en la cama. Ambas habían aprendido lo suficiente como para saber qué hacer para ser felices, la una a la otra, y la felicidad de esa noche duraría hasta que los suaves y roncos susurros se desvanecieron o hasta que sus cuerpos suplicaran reposo como las noches anteriores. Ahora soy tuya. Esta frase parecía resonar constantemente en su mente. Aunque afirmaba sentirse indiferente, la doctora Prensini solía sonreír, así que esto es lo que se sentía cuando alguien te pertenece, pensó. La doctora Prensini colocó el sencillo desayuno que había preparado en la mesa.
Panqueques con un chorrito de miel, jugo de naranja recién exprimido y leche natural, listos para disfrutar al gusto de cada uno. No la había preparado para nadie más, simplemente había preparado demasiada masa para panqueques y exprimido demasiado naranjas, así que había suficiente desayuno para dos. Pipren. Tengo un dolor de cabeza terrible, siento que me va a estallar, dijo Napak, con el rostro arrugado por la incomodidad, mientras se dejaba caer en una silla de la cocina. Inicialmente, había planeado abrazar a la doctora, que llevaba un delantal tan mono que rara vez usaba. ¿De verdad es fuerte? Sí, lo es. Tengo que trabajar desde las 4 de la tarde hasta casi la 1 de la madrugada hoy. Termina tu desayuno y tómate un medicamento para el dolor de cabeza ahora mismo. ¿Te levantaste temprano para preparar esto, Prem? A pesar del dolor de cabeza, Napak no pudo evitar sonreír al ver el desayuno que la guapa doctora había preparado. Era sencillo pero con una presentación preciosa, con los dos platos y cubiertos perfectamente ordenados. Sí, entonces comeré ahora. Espera, ¿te cepillaste los dientes? Lo olvidé. Me desperté y fui directamente a verte. Ve a cepillarte los dientes primero. Vale, maníaca de la limpieza.